Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en una etapa clave de la historia de España, de esas que siempre caen en los exámenes. Vamos a analizar la segunda parte de la dictadura de Franco, desde el año 50 hasta su muerte en el 75. Un viaje en el que veremos cómo España pasó del aislamiento y la pobreza a un milagro económico, para terminar en una crisis que lo cambiaría todo. Venga, vamos al lío. Para esta explicación vamos a hacer algo muy práctico. Vamos a coger estos apuntes, que son bastante densos, y los vamos a transformar en una historia visual, en una guía clara. El objetivo es que todos los conceptos importantes, las fechas, los protagonistas, se queden bien ordenados en la cabeza, de una forma que sea fácil de recordar. A ver, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Pues mirad, lo hemos organizado en 5 grandes bloques. Primero, la increíble transformación económica. Luego nos preguntaremos quién tenía el poder. Después analizaremos cómo reaccionaba la sociedad. Nos meteremos de lleno en la crisis final, en los últimos años del régimen, y cerraremos viendo cómo la represión marcó ese final. Bueno, pues arrancamos con la primera parte. Vamos a ver el cambio tan bestia que vivió España, cómo pasó de ser una economía de posguerra totalmente cerrada a un desarrollo súper acelerado que lo puso todo patas arriba. Fijaos bien en esta línea de tiempo, porque aquí se ve perfectamente la cadena de acontecimientos. El régimen parte de una situación de aislamiento internacional total, pero claro, eso no era sostenible. ¿Qué pasa en 1953? Se firman los pactos con Estados Unidos y el Vaticano, y eso rompe el bloqueo. Ese es el primer paso para que, en 1959, llegara el plan de estabilización, que fue, digamos, el verdadero pistoletazo de salida del boom económico. Ojo con este concepto porque es fundamental para entender lo que vino después, la autarquía. Esa fue la política de los primeros años, la idea de que España podía producir todo lo que necesitaba sin ayuda de nadie. ¿El resultado? Un desastre. Estancamiento, pobreza, cartillas de racionamiento. Por eso, cuando se abandona esta idea en el 59, el cambio es tan grande. Y claro, ¿qué provocó todo esto? Pues las consecuencias fueron enormes. Transformaron la sociedad por completo. De repente surgen industrias potentes, la población se dispara, millones de personas dejan los pueblos para irse a las ciudades, otro montón de gente emigra para trabajar en Europa, y nace algo que hoy nos parece normal, pero que entonces será una novedad: el turismo de masas. Todo esto crea una nueva clase media en las ciudades, con otras aspiraciones y otra mentalidad. Vale, hemos visto la economía, pero ¿quién mandaba aquí? Vamos a ver ahora quiénes movían los hilos del poder, porque cuidado, no pensemos que era un bloque de granito, sin fisuras. Había sus tensiones. Y aquí tenemos el gran choque dentro del propio franquismo. Por un lado, la vieja guardia, falangistas, militares, los que habían ganado la guerra, vaya. Su prioridad era la ideología, el control político. Y por otro, un nuevo grupo, los tecnócratas. Eran expertos, muchos de ellos ligados al Opus Dei, y su obsesión era la economía, la modernización, la eficiencia. A partir de los 60 son ellos los que ganan la partida y toman las riendas de la economía, impulsando los planes de desarrollo. Con una sociedad que estaba cambiando a toda velocidad y un poder con tensiones internas, ¿cómo reaccionaba la gente de a pie? Bueno, pues en el siguiente punto vamos a ver que hubo básicamente 3 tipos de respuesta. Si tuviéramos que hacer una radiografía de la sociedad, veríamos esto. Había una parte de la población que apoyaba al régimen, sin duda. Gente que se benefició del crecimiento económico y la estabilidad. Luego, un grupo enorme, probablemente el mayoritario, que vivía en una especie de indiferencia política, más preocupada por sacar adelante a su familia y no meterse en líos. Y por supuesto, una oposición que, aunque reprimida, cada vez era más activa. Y es que la oposición, como vemos aquí, no era un bloque único, ni mucho menos. Era más bien un mosaico, un conjunto de grupos muy diferentes que, a pesar de las dificultades y la represión, mantuvieron la lucha. Y aquí lo vemos claro, la clave es la diversidad. Teníamos desde los sindicatos, como comisiones obreras, que se movían en las fábricas, hasta los partidos políticos de siempre, como el Partido Comunista o el PSOE, que seguían funcionando en la clandestinidad. Las universidades, por supuesto, eran un hervidero de protistas. Y luego estaban los movimientos nacionalistas, como el PNV o ETA, que nació justo en 1959. E incluso dentro de la Iglesia, que había sido uno de los grandes pilares del régimen, empezaron a surgir curas y obispos muy críticos. Y con todo este panorama llegamos a la traca final, a los años 70. Porque ahí se juntó todo. Fue una especie de tormenta perfecta que hizo temblar los cimientos de una dictadura que para muchos parecía eterna. Esta secuencia es absolutamente fundamental para entender el final del régimen. Primero, la crisis del petróleo de 1973 se carga de un plumazo el milagro económico. Segundo,
Dentro del poder, la pelea entre los inmovilistas que no querían cambiar ni una coma y los aperturistas que veían que algo había que hacer se vuelve brutal. Tercero, y este es el golpe definitivo, el asesinato de Carrero Blanco en diciembre de 1973. ETA dinamita al sucesor de Franco. Con un régimen así de tocado, la oposición se envalentona, las protestas crecen y todo esto culmina con la muerte del dictador. Esta frase, atado y bien atado, lo dice todo. Era la obsesión de Franco. Él creía que con Carrero Blanco como presidente, el futuro de su régimen estaba garantizado. Por eso, su asesinato fue mucho más que un atentado. Fue la prueba de que el futuro, en realidad, no estaba atado en absoluto. Y estas notas resumen perfectamente la situación. Por un lado, una crisis interna, con las élites del régimen peleándose entre ellas. Y por otro, ¿cuál era la respuesta hacia afuera, hacia la calle? Una sola: más y más represión. A más debilidad por dentro, más mano dura por fuera. Y esto nos lleva a nuestro último punto, un régimen acorralado, sin un plan de futuro claro. ¿A qué se agarró? Pues a lo único que le quedaba para intentar mantener el control, la represión pura y dura. Y aquí tenemos otro término que hay que conocer sí o sí: el Tribunal de Orden Público, el TOP. Esto no era un juzgado normal. Se creó específicamente para perseguir delitos políticos, una huelga, una manifestación, repartir panfletos, cualquier cosa. Fue la herramienta legal para reprimir a la oposición en los últimos años. Y este dato lo dice todo. Septiembre de 1975. Franco estaba ya en las últimas, agonizando, y aún así el régimen lleva a cabo sus últimas ejecuciones. Esto provocó una oleada de protestas y condenas en todo el mundo. Fue una demostración de que no iban a ceder ni un milímetro hasta el mismísimo final. Y acabamos con una pregunta, una reflexión final. ¿Un sistema tan personalista, que dependía tantísimo de una sola persona, tenía alguna posibilidad de sobrevivir a su creador? Sobre todo en medio de una crisis económica brutal y con una sociedad que ya no era la de 1940? Es la gran pregunta que cierra esta etapa y que abre la puerta a la siguiente, la transición. Espero que este repaso os haya sido de ayuda. ¡Hasta la próxima!